Nos encontramos en pleno centro de la capital madrileña y es un placer charlar con Bruno Sánchez Andrade, cabeza de lista de Volt para las elecciones europeas del 26 de mayo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, investigando un poco sobre ti, nos hemos dado cuenta de que eres científico, astrofísico, sí. Has trabajado en la NASA en Estados Unidos, sí. También has sido asesor del Banco Mundial y has colaborado en algunas labores sociales en Bután. Y en primera instancia no tenías pensado el tema de la política, pero ahora mismo te encuentras a escasos días de presentarte como cabeza de lista en unas elecciones europeas. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa decisión? Pues fue una decisión muy difícil. Como mencionabas, mi camino ha sido un poco dando cambios, pero lo que me he dado cuenta con el tiempo es que todo se va uniendo. Todo lo que he estado haciendo va hacia la misma dirección, que es cómo buscar impacto en la sociedad con ciencia y tecnología. Empecé eso en ciencia, trabajando en temas de investigación, y lo que me he dado cuenta es que se pueden aplicar esas formas de pensar, esas hipótesis falsables, esas técnicas, no solamente en estudiar el Sol, que era lo que yo estudiaba en mi doctorado, sino en problemas como desarrollo, como erradicar pobreza, que en el Banco Mundial, o otros temas. Así que yo no tenía pensado hacer esto, y era de los que, como muchos, decimos, yo paso de política, ¿no? Como que no me interesa. Pero cuando viajas por el mundo y te das cuenta de que hay países que no viven en democracia, que no tienen derecho que hacer esto que estamos haciendo en una plaza pública sería pena de muerte. Entonces te das cuenta de que pasar de política es un privilegio doble, porque pasas de la política, que puedes hacerlo, y porque vives en democracia. Hay gente que literalmente ha muerto por defender los derechos de que podamos hacer esto y que nos podamos presentarnos. Yo no quería presentarme, no es mi plan, ni tengo la intención de ser político profesional. Mi objetivo es que yo he encontrado este programa político, este movimiento social, y quiero ayudar a que avance. Y entonces yo he puesto mi tiempo y he puesto mis ganas, y yo me comprometo a ayudar a que avance, pero también me comprometo a, una vez que haya hecho un mandato, volver a mi camino profesional y seguir haciéndolo, y que haya otra gente que lo vaya haciendo, la renovación. Y bueno, tú que te has acercado a estas labores sociales y que has sido empresario, que has trabajado en grandes multinacionales, conoces las demandas de la población, ¿no? Y eso te acerca un poco también a los ciudadanos a la hora de que te conozcan y sepan más o menos cómo te desenvuelves, te acerca un poco a ellos, ¿no? Quizás. Sí, yo creo que una de las cosas que más aprecio de esta experiencia que he tenido es que me quita un poco la venda de que existe un mundo de izquierdas y un mundo de derechas, ¿no? Yo soy de Asturias, de un pueblo minero, de un pueblo que es típicamente ha sido muy de izquierdas, ¿no? Y he crecido en eso, pero luego he vivido en sitios como en Estados Unidos, que son mucho más capitalistas, mucho más brutos en ese sentido. Y te das cuenta que en la realidad, cuando trabajas en sitios, gente que está en vulnerabilidades como en campos de refugiados o en pobreza, te vas a sitios a Washington o Estados Unidos, te das cuenta que la realidad es un poco la combinación de las dos cosas, que las cosas no son tan fáciles como decir, no, es que la izquierda es la solución, no, es que la derecha es la solución. Y en ese sentido, Volt, lo que incorpora, tenemos un programa social súper progresista, súper de igualdad de oportunidades, pero a la vez también nos damos cuenta que en el futuro hay que invertir en renovación económica, invertir en temas de tecnología, hay que invertir en temas de cosas de afrontar el cambio climático. Y ese tipo de cosas creo que mi experiencia es un poco única, porque he visto la parte de más vulnerabilidades, como eso, los refugiados con los que estuve trabajando en Kenia. Y también estás en los sitios como Davos, ¿no? Cuando estuve en el Foro Económico en Davos, estás con el 1% de la humanidad, ¿no? Entonces, de riqueza. Entonces te das cuenta, cuando estás en los dos sitios, ves cómo podemos hacer que en el futuro trabajemos más juntos, que no exista esta desigualdad. Y es Volt Europa, Volt España, se engloba todo. ¿Qué nombre verdaderamente cómo se refiere a este partido? Exacto, gracias. Esta es la idea fundamental. La idea fundamental de esto es que el sentimiento europeo merece una política, un partido europeo, que no existía hasta ahora. Sí, el primer partido paneuropeo, ¿no? De exacto. España, para y eso quiere decir, exacto, eso quiere decir que es el mismo nombre, el mismo color, el mismo programa, la misma representación, todo igual en toda Europa. Entonces el nombre es Volt, de voltio, de electrizar, y es Volt Europa en español, Volt Europe en inglés, Volt Europe also en Alemania, es el mismo nombre pero traducido,
para que se entienda, pero es famosamente el mismo programa. ¿Y en qué se diferencia Vox de otros partidos nacionales europeístas también? Porque vemos que Ciudadanos también tenía esa política europeísta, pero ¿en qué se desmarca o en qué se diferencia Vox del resto de partidos? Pues lo acabas de decir, yo creo que una cosa es decir, vamos a ir a Europa a defender lo español, y otra cosa es decir, soy europeo, voy a ir a Bruselas a defender lo europeo. Nosotros no vamos con una política de ¿y lo mío qué? Nosotros vamos con una política de somos europeos, somos españoles también, cuidado, somos asturianos, somos ¿de dónde eres? Yo de Jaén. Somos de Jaén, creemos que las identidades no son excluyentes, tú te puedes sentir 100% de Jaén y seguro que te puedes sentir 100% español y 100% europeo. Entonces nosotros vamos diciendo, nosotros nos sentimos europeos y en Europa merecemos una política europea. Y eso es lo que nos diferencia a muchas millas, a muchos kilómetros de cualquier otra formación política. Y vosotros que afrontáis este desafío, ¿no creéis que puede ser complicado? Porque quizás muchos de los países tengan ese sentimiento nacional más arraigado que el sentimiento europeo, ¿no? Luchar todo por Europa y ser más alemán, o ser más español, o ser más italiano. ¿Cómo afrontáis ese desafío que os podéis encontrar gente que prefiere esa identidad, ¿no?, frente a la europea? Lo que decimos es que no son excluyentes, como decía antes. Yo me siento 100% español, pero también 100% europeo. Creo que no es excluyente y lo que sí que pasa, y creo que hay más gente que lo siente, es que esa identidad europea existe. España es el segundo país que más dice que se siente europeo. Entonces, sí que es cierto que puede existir gente que dice España primero o Europa después, pero yo creo que hay mucha gente, cada vez más, los que han viajado, los que han hecho Erasmus, los que tienen empresas que negocian o tienen clientes en el resto de Europa, los que han viajado por el mundo fuera de Europa, toda esta gente, cada vez somos más, la generación Erasmus, la generación de que se quiere jubilar en una Europa que tiene sentido, los que empiezan ahora a viajar o estudiar, o toda esa gente estamos convencidos que quiere, tan convencidos de que hemos creado este partido. No es fácil, como decías, no es nada fácil crear un movimiento social a la vez en toda Europa, pero ha llegado el momento de que el sentimiento europeo tenga un instrumento. Y corrígeme si me equivoco, pero investigando un poco acerca de vuestro programa y vuestro proyecto, me daba cuenta de que lo que se quiere o lo que se tiene en mente es como unificar la deuda europea, ¿no?, de varios de los países y hacerla general, como venimos hablando, de este sentimiento hermanado, digamos, por Europa. Pero esa deuda, ¿cómo se pretende unificar toda la deuda? Porque quizá Alemania no quiera asumir la deuda de otro país, o no sé, ¿cómo puedes explicar un poco esta dicotomía? O sea, cierto, una de las cosas que proponemos es ir hacia una Europa federal. Eso quiere decir una Unión Europea que no solamente es de monetaria, de tenemos el euro en toda Europa, no solamente es de mercado común, de que se pueda viajar sin fronteras, pero también unificar todas aquellas cosas que tengan sentido. Una de esas cosas que tiene sentido, creemos, es el tema de impuestos, temas de deudas, temas de papeleos para montar negocios, y creemos que la razón de eso, hay varias razones, pero una de ellas es que juntos podemos hacer frente a deudas regionales con mayor capacidad. Cuando tenemos una bolsa de dinero tan grande como es la segunda potencia mundial del mundo, que es Europa, es mejor afrontar crisis o afrontar deudas o ver cómo podemos invertir los que más tienen con los que menos, que cuando tenemos una economía que es la decimosegunda, decimotercera del mundo, que es España, ¿no? Entonces, en ese sentido, creemos que tiene sentido unificarlo. Hay que recordar que España hasta ahora ha sido receptor neto de ayudas europeas. El objetivo, creo, de cualquier español o de cualquier europeo es dejar de ser receptor para poder ser el que da dinero, porque quiere decir que estás desarrollado. Y en muchos sitios de España ya está pasando eso. Ahora empezamos a dar más dinero a Europa de lo que recibimos como país, pero sigue habiendo regiones en España que reciben mucho más dinero del que emiten. Por ejemplo, Extremadura es el caso en el que está más arriba. Cuando los partidos políticos dicen es que Europa ahora nos cuesta, es que están hablando a nivel nacional. Yo creo que es bueno que Madrid, que Cataluña, que Asturias, bueno, Asturias no lo sé, sean los que ayudan a otras comunidades, y creo que es bueno que haya regiones que necesitan más ayuda, como puede ser el caso que decía de Extremadura, que reciban más ayuda. Estamos juntos en esto. Lo mejor que puede pasar es que avancemos todos juntos y que ninguno tenga que estar en esa situación de desigualdad. Y algunas de las dudas, como te comentaba, de los ciudadanos, cuando yo decía que tenía esta charla contigo, me decían, oye, pregúntale por qué, por ejemplo,
un jubilado medio en Alemania, por el caso que estamos poniendo, con su jubilación y su pensión, sí podría vivir dignamente en España, pero al contrario, todavía falta un poquito para que el español tenga una vida digna o medianamente digna allí en Alemania. No sé si tenéis alguna medida para paliar esa brecha económica entre los países. Exacto, un alemán se puede jubilar y venir, de hecho lo hace, ¿no? Mallorca y Canarias está lleno de... Muy atractivo, ¿no? España para ellos. Pero un español, si se va a vivir a Alemania, lo tendrá más complicado. Es cierto, existen desigualdades, pero no es mejor trabajar para que dejen de existir las desigualdades, que estemos todos, que estemos más igualados. No es mejor que invirtamos no solamente el dinero en restaurantes, que es lo que van a gastarse los alemanes aquí, sino que se invierta en un nuevo tipo de economía, en un nuevo tipo de tejido de creación de valor para cada vez seamos más ricos con ayuda, no solamente a los alemanes que vienen a retirarse, sino a los alemanes que vienen a hacer negocios o los españoles que hacen negocios con Alemania. Creemos que la mejor forma de quitar esa Europa de las 2 velocidades o 3 velocidades o las velocidades que nos crean, que es otro argumento de anti-europeísta en ese sentido, es ayudar a todas las regiones para que no existan esas desigualdades. Si creamos una Europa de 2 velocidades, estamos cronificando ese hecho, estamos cronificando que siempre existan 2 velocidades. ¿Y cómo gestionaría Volt el tema de los independentismos, por ejemplo, en el catalán en el caso de España, esos independentismos, cómo se gestionarían a nivel europeo? La posición de Volt es clarísima, tan clara como que esa segunda frase en la página web de Volt Europa es: estamos en contra de los nacionalismos, de todos los nacionalismos, del catalán y del español. En el tema de la independencia de Cataluña, nuestra posición es que hay muchísimos temas de los que hablar, antes de hablar que eso. Nuestra posición es clara, estamos en contra de todos los independentismos y en el caso concreto creemos que se ha usado como cortina de humo por muchísimo tiempo en ambos lados para no hablar de otros temas y para dividir a la sociedad. Tenemos que unir más, nosotros somos de unir Europa y de hablar juntos de que tenemos más en común de lo que nos separa, y ese tema creo que ha dividido muchísimo más y ha creado muchísima más distensión y problemas de lo que podría haber hecho si nos hubiéramos centrado en lo que nos une, en trabajar común. Queremos una Europa unida, no una Europa separada. Y en el tema de las políticas migratorias, los países, por ejemplo, como España, que es frontera de la Unión Europea, ¿cómo se gestionan esas políticas migratorias? Es un clarísimo ejemplo de por qué Europa tiene sentido afrontar ciertas cosas a nivel europeo. Obviamente, un puerto del sur, si le llegan inmigrantes cada semana de la costa norte de África, va a tener un sentimiento de que ¿qué hacemos aquí? Son demasiados inmigrantes, están invadiéndonos, como dicen muchos. No tendría sentido que se cree una política migratoria común, que sea Europa la que diga: es cierto, tenemos un problema de inmigración, no cerremos los puertos, porque lo que seguro que no podemos hacer es cerrar los puertos y cerrar esa inmigración, porque ellos no vienen porque quieran venir, ellos vienen porque su mejor opción es cruzar andando, es pagar a las mafias y es cruzar en un barco que seguramente se mueran muchos de ellos. Entonces, hay que ayudar a los países de origen, hay que ayudar a que no existan las mafias, hay que ayudar a que se integren lo mejor posible, pero no en el puerto en el que llegan, porque obviamente son un porcentaje muy alto, sino por toda Europa. Recordemos que la crisis migratoria no es ahora cuando es el problema, fue en 2015 el máximo. La migración que había en 2015 en un mes era el doble de lo que hay ahora en un año. Entonces, lo de la crisis migratoria es más un instrumento político que una realidad de los números. Y bueno, y dentro de una Unión Europea paneuropea, como vosotros defendéis, ¿en qué ámbitos los países miembros seguirían siendo soberanos? Bueno, seguimos siendo soberanos, no es que cedamos, es que la compartimos. O sea, yo no dejo de ser asturiano porque tenga un gobierno español. Hay cosas que tienen sentido hacer a nivel de Asturias y tiene sentido hacer a nivel español, y cosas que tienen sentido a nivel europeo. ¿Qué cosas habría que trabajar común? Por ejemplo, políticas de exteriores, que tengamos una voz común. Cuando el presidente de China viene a España a negociar, está en una situación de desigualdad. Si tuviéramos un ministro de Exteriores europeo, podría negociar con China, con Estados Unidos o con quien sea en una posición de poder. Somos el primer mercado, ¿no?, del mundo de exportación, de comercio. Pues hagamos en ese sentido una política común. Temas de políticas monetarias, como hablábamos un poco antes, el Banco Central Europeo, que tiene un mandato de estabilidad monetaria, si tuviera también un mandato de sostenibilidad social y medioambiental, tendría sentido hacerlo a nivel europeo, porque podríamos afrontar más crisis, más desafíos y hacerlo a nivel común. Hay muchas cosas que tiene sentido hacer a nivel
europeo, cambio climático, temas de refugiados, inversión económica, cuarta revolución industrial, digitalización, el futuro del trabajo, todo eso afecta a todo el mundo y cuanto más unidos estemos en eso, cuanto más dinero tengamos para afrontar los desafíos, mejor. Entonces, por ejemplo, en el tema de los ministerios, mantener los nacionales pero potenciar el poder de algún ministerio global, ¿no? Por ejemplo, en el Ministerio de Economía o de Exteriores, como tú comentabas, habría un Ministerio de Economía. Dar más poder sí. al de Europa que al español para mantener una política común. Compartiríamos, igual que ahora, es el espejo, ¿no? Igual que ahora mismo hay divisiones o secciones municipales que luego se coordinan con la regional y que luego se coordinan con la estatal, pues si decimos un paso más. ¿Por qué un paso más? Porque tendríamos acceso a muchísimo más potencial, muchísimo más experiencia, muchísimo más capacidad de negociación, muchísima más capacidad de afrontar desafíos. Esa es la idea, no es dar soberanía. Igual que no damos soberanía cuando estamos en Asturias a España, no hay ese argumento, no existe. Ningún político diría, nosotros queremos, bueno, quizá con la excepción de la independencia de Cataluña, nadie dice, queremos que estar más nosotros, porque sabemos que nos va mejor si estamos juntos. Pues lo mismo a Europa. Vale, y bueno, y algún mensaje ya para ir terminando, no sé si quieres lanzar algún mensaje de cara a estas elecciones del 26 de mayo. Ya hemos conocido todo el proyecto sí. de Volt, para aquellos que no lo conozcan, desde aquí los invitamos a investigar, pero algún Volt. Mensaje que quieras lanzar a eso de cara a estas elecciones que llegan ya. Decía Winston Churchill que cuando tienes un buen argumento, no intentes ser ingenioso o sutil, dale con el argumento y luego vuelve a darle y luego vuelve a darle. Y ese argumento es el que quería destacar, que es aquellos que se sienten europeos, aquellos que creen en Europa, ya es hora de que exista una opción europea. Y el único partido que representa esa identidad, sin nacionalismos, sin ser cortos de miras, sin lo mío que, es Volt Europa. Si se sienten europeos, y la gente que está escuchando este vídeo se siente europea, tienen representación con vosotros, y quiere una representación europea, ya lo está pasando. Hay 8 países donde estamos ya. Cuando en Bulgaria, en Alemania, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo, en Suecia, en todos esos países la gente vota Volt Europa, es el mismo poder, ese mismo sentimiento europeo que cuando los españoles votan Volt Europa. Se tiene ese sentimiento hermanado. Exacto. Pues bueno, Bruno, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ti. Ojalá, bueno, tengáis mucha suerte en estas elecciones del 26 de mayo y si vosotros queréis más información podéis buscarla en volteuropa.org, ¿no? Si no me equivoco. Volteuropa.org, también en las redes sociales estamos en todos lados y cada noche a las 10 de la noche yo hago un live, un directo en Facebook, Instagram y Twitter para que la gente pueda preguntar directamente lo que quiera. Lanzarte a ti las preguntas y que tú directamente, aquí no hay dudas, ¿no? Queremos voltear la campaña, voltear la política y una forma de hacerlo es darle más voz al ciudadano. A ello. Pues lo dicho, Bruno, muchísimas gracias y mucha suerte el 26 de mayo. Gracias.